en esta mesa vamos a tener algunas presentaciones de los doctorandos, ¿sí? Y en primer lugar vamos a tener la intervención de Israel Alejandro Figueras Gámez, ¿sí? Él presenta sobre la pobreza energética en tiempos de la transición energética, ¿sí? Israel es estudiante del doctorado en gestión y políticas de innovación en PIXA, ¿sí? Es maestro en innovación y administración de tecnología por la UNAM y ingeniero mecánico electrónico también por la UNAM, ¿sí? Ha trabajado en el Instituto Mexicano del Petróleo y también en CONACYT, según platicamos hace unos momentos. Bueno, tiene formación en visitas a distintos lugares, la Universidad de Texas en Río Grande, la Organización Latinoamericana de Energía, ¿sí? Entonces, bueno, pues adelante, por favor, Israel. ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchan. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera hacer dos apreciaciones a esta exposición. La primera es, pues, como saben, como nos acaba de decir, el trabajo del Instituto Mexicano del Petróleo. Las opiniones vertidas en este trabajo son personales, no son del Instituto. La segunda apreciación, ¿cuál es? Bueno, lo que van a ver es una derivación de mi trabajo de investigación. Mi trabajo de investigación es la evaluación de políticas públicas en materia de transición energética para ver el impacto que ha tenido la generación de capacidades tecnológicas o la transición energética. Pero durante toda esta investigación me he encontrado con este tema, el de pobreza energética, y me ha servido porque siempre me he preguntado por qué la importancia de analizar la transición energética. De hecho, me lo preguntan cada rato en mi comité, doctor Pilar, y espero poder transmitir la importancia de por qué una transición energética y por qué la pobreza energética. La siguiente, por favor. Bueno, este es un antecedente de lo que existe a nivel internacional, como por qué es necesaria la transición energética. Pues sabemos que desde la revolución industrial nos cambia el proceso de producción, utilizamos mucho carbón y durante 200 años hemos visto eso. ¿Qué sucedió? Pues aprendimos que el carbón no solamente era pues, para calentar el agua, sino que también podíamos obtener trabajo. Y entonces empezamos a usar de eso, comenzamos a trabajar con métodos de generación de energía con carbón y el petróleo y así. Entonces, así nos aventamos 200 años. Este desarrollo nos generó que cada vez las tecnologías fueran más demandantes de energía y pues teníamos que obtener estos procesos energéticos. Durante los años 80 pues comenzamos a ver que había una afectación por las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes, que generaban gases de efecto invernadero. Y comenzamos a hacer algunos tratados a nivel internacional, donde los países nos comprometíamos a bajar estas emisiones. Los conocemos como COP, empezaron con el protocolo de Kioto, y después, antes del protocolo de Kioto, tuvimos el de París, tuvimos el de Varsovia, hasta el de Egipto, donde se ha ratificado esta necesidad. Esto es un panorama muy rápido, porque ya lo conocen. ¿Qué sucede? Pues nos dicen que tenemos que evitar subir a 2 grados la temperatura, que estará a 1.5. Todo este tipo de situaciones consideré que era necesario, es un antecedente de por qué una transición energética a nivel mundial. Aquí sigue, por favor. Aquí comenzamos a ver que, bueno, las emisiones, principalmente de CO2, que es lo que genera precisamente el efecto invernadero, pues desde 1990, hay datos antiguos, no es necesario que pusiéramos. Desde el 90 pues, comenzamos a ver que subieron y pues los países han comenzado a tener conciencia de que esto es perjudicial
y se ha ido bajando poco. Pero aún así, tenemos 37,000 billones de toneladas de CO2 que estamos lanzando a la atmósfera año con año. Esto es importante. Muchas veces la gente no tiene la conciencia de qué tan importante es, y entonces espero poder plasmar. La que sigue, por favor. ¿Qué sucede? Las emisiones a la atmósfera, por utilizar estos combustibles, pues esto es lo que trae. El dióxido de azufre, que genera bronquitis, asma, aumento de la tasa de mortalidad de reacciones psíquicas, edema pulmonar. El dióxido de carbono, asfixia, congelamiento en la piel, efecto invernadero, absorbiendo los rayos solares, mantiene la atmósfera. El óxido de nitrógeno es corrosivo en la piel, edema pulmonar, quemaduras cutáneas. El metano que genera mareo, náuseas, asfixias, desmayo, cáncer, quemaduras de la piel. Han de saber que el metano es muy importante para la industria del monopolio de luz. Es muy importante. El metano, de hecho, existe una empresa de nivel internacional, Basker, que es la reina del metano, y vean nada más lo peligroso que es, y lo seguimos utilizando. Bueno, espero no ser tan técnico, por favor, discúlpenme, soy un técnico para no aburrirlos. Sí. Bueno, todo esto es para justificar por qué inventaba. El tipo de combustible que se utiliza para satisfacer la demanda de energía. Pues esto lo saben. El fósil, que son el petróleo principalmente, el carbón, el gas, es lo que se utiliza principalmente. Y vemos pues que las energías renovables y limpias, pues todavía a nivel mundial se encuentran con poco impacto. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es muy importante. Todavía no hay una energía renovable que pueda tener la eficiencia que tienen los combustibles fósiles. Poco a poco se va aumentando. Hay una comparación, por ejemplo, de Laguna Verde, central nuclear de Laguna Verde, que tiene 2 reactores, y con lo que genera día a día. Para poder competir con eso se tendría que poner 165 aerogeneradores. Entonces, todavía hay ese tipo de diferencias entre estas generaciones de energía. Y obvio, pues con el petróleo, pues todavía podemos usarlo más barato que los centrales nucleares. Y tenemos buena eficiencia, pero desgraciadamente es muy dañino y tenemos que intentarlo. ¿A qué? Hacia la meta cero, que está en 2050, cero emisiones. ¿Por qué les comentaba que esto es una visión particular por el trabajo del instituto y no del instituto? Para los organismos generadores de energía en México, todos sabemos esto, pero como ayer comentaba el doctor Raimundo, debe de haber una separación de la política y los políticos. Entonces, desgraciadamente, todo esto lo sabemos, pero como van cambiando los gobiernos, se va teniendo la visión del gobierno central, y esto puede ser atendido o puede no ser atendido. Entonces, para alguien que necesita mercado del petróleo decir que esto nos está matando, pues es a su palacio de invierno. Por eso digo, es muy raro. La que sigue, por favor. Pero ahora sí vamos a entrar, ¿qué es pobreza energética? Ya sabemos por qué la transición energética, por qué debemos de pasar de combustibles fósiles a energías limpias, renovables. Ya espero que haya un poquito más de claridad. Esto es muy técnico, pero están los ingenieros químicos, tenemos mucho de esto. Y espero saber vamos a hablar. Pero bueno, vamos a la pobreza energética. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la población mundial. 7.900 millones de personas estamos en este momento. Y 2.600 millones de personas no tienen acceso a combustibles limpios para cocinar. Y ya que no tienen electricidad, tenemos ya 800 millones de personas. ¿Por qué? Pues es importante que entendamos que la pobreza energética no es solamente estos 800 millones de personas que no tienen electricidad. La pobreza energética es un concepto diferente. Es un concepto de que puedes tener acceso a electricidad,
pero no a la calidad de la electricidad que necesitas, o a los combustibles. Es que no tienes acceso a combustibles limpios y de calidad. Ese es un concepto diferente. Sí, por favor. ¿Dónde sale este concepto? Es muy importante que lo sepamos. Bueno, se comenzaba a coquetear en 1983 con Jonathan Gross y Sandra Contas, y lo llamaron pobreza de combustible, no tanto como pobreza energética, pobreza de los combustibles. Ellos comenzaban a decir que los combustibles, para empezar, bueno, ellos eran ingleses, son ingleses, también, empezaban a ver que era caro el acceso a combustibles para calentar los hogares, para cocinar, para bañarse, para iluminar. Entonces ellos comenzaban a tocar este tema como pobreza de combustible. En 1991 se publica por Brenda Borman un libro que se llama Pobreza Energética, también que acaba de cumplir unos años, de 20 años, el libro, y nos indica que el gasto total en combustible en los hogares es del 10% de sus ingresos. Entonces, era elevado, ganaba la gente. Después, ese mismo año, la Coalición por Salud y Sociedad de la Comunidad Europea adopta este término, pero simplemente lo utiliza en lugar del gasto real costaba el combustible como el costo del combustible para calentar hogar, cocinar, iluminar y usar electrodomésticos. O sea, mientras Brodmann decía que era el 10%, aquí ya esta coalición decía para qué, dónde estaba la pobreza, ¿no? Lo que importaba que era calentar el hogar, cocinar, iluminar y usar electrodomésticos. No se tenía acceso, o sea, no podían pagar este tipo de cosas, ¿no? Sí tenían acceso a combustibles, pero no podían hacer solucionar todas estas actividades básicas. En 1996, el Departamento de Medio Ambiente y Transporte adopta la definición de la Coalición por Salud Ética y además agregaron la variable de calefacción por tipo de vivienda. Aquí es importante, hacían una distinción en si entra en una vivienda de una sola habitación o de dos habitaciones, y por tipo de vivienda, el nivel de ocupación de la vivienda. O sea, si la habitaban todos los días, como era el semana, etcétera, empezaban a poner este tipo de variables. La prestación de la vivienda y los intereses hipotecarios para comprar una vivienda, para saber si la gente tenía la capacidad de comprar una vivienda digna y tenía además la forma de calentarla. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué sucede rápidamente? En la reforma energética del 2013-2018 nos habla precisamente de una transición energética que tenía que ser compatible con lo que se marcaba en el mundo, pero en un principio nos decían que eran energías renovables, no energías limpias. Por favor, tan rápido, siempre. Aquí hay una distinción de lo que son energías renovables y limpias. Las energías limpias las encontramos, que son todo el concepto de renovables, pero además hidrógeno fósil con criterio de sustentabilidad, o sea, que no generan suficientes emisiones, pero sí generan, y la energía nuclear, que no genera emisiones, pero tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Y las energías renovables, que ya son por favor. En México, en 2017, la CONUE, que es invitado por el Colegio de la Frontera Norte, comienza a trabajar estos temas. Aunque ya había especialistas antes, la CONUE hasta el 2017 se empieza a interesar. Y da la definición de que no es un problema limitado al acceso de energía nada más, sino también al acceso a servicios energéticos para necesidades humanas como alimentación, higiene, seguridad, convivencia y confort. Ya veremos. Por favor. Bueno, en las emisiones de México nos colocan en el país 185 que contamina. Vemos que los fósiles siguen siendo la más importante, la que sigue, por favor, ¿verdad? El 99% de la población cuenta con energía eléctrica. Esto dice la CFE. Ya le hicimos, ¿no? El 99% tenemos luz. La que sigue, por favor. Pero la pobreza energética impacta a los sectores más vulnerables. La que sigue, por favor. Aquí vemos la población con acceso energéticos, 59%.
Pobreza energética en México, 37% y 4 en condiciones precarias. La que sigue, bueno, aquí es importante, me voy a ir, que la gente utiliza leña, carbón y hace susceptible a la población de este padecimiento. Esta gente que no tiene acceso a combustibles utiliza eso. La que sigue, por favor. La parte donde tenemos que ver es que existen la población, el 48% son hombres, 52% mujeres, población menor de 15 años y tenemos 18 millones de adultos mayores. Es importante esto, como ya acá lo voy a tratar de explicar, ahorita vamos a olvidarnos de esto. De acuerdo a las estadísticas del INEGI, las mujeres son las que se quedan más tiempo en casa. Los niños, obvio, se quedan sin mujeres, y los adultos mayores. Entonces, si no tenemos acceso, si la transición energética no es una transición energética justa, pues no estamos considerando que las mujeres tienen mayor capacidad mayores de enfermarse, y los niños. No lo digo yo, es una estadística que viene del INEGI. No estamos generando políticas que contemplen a los adultos mayores ni a las mujeres y los niños en la transición energética. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver que las mujeres, obvio, ya sabemos, ganan menos que los hombres por un minuto. La que sigue, por favor. Esto, ¿qué ha hecho los gobiernos? El programa de certificación de refrigeradores limpios, el programa de sustitución de equipos electrodomésticos, campañas de fusión y electrificación rural mediante paneles solares. Eso ha sido, sí, pero electrificar a una persona, darle un panel solar o darle un pequeño aerogenerador, no le resuelve los problemas de seguridad, de conexión, de salud que se generan porque hay energía. Por favor. Conclusiones rápido. Bueno, las políticas que se están promulgando para la transición energética parece que no son consultadas por expertos que saben estos temas. Hay programas de electrificación que además te dan el dinero para que tú compres tu panel solar, tienes que pagar, pero como digo, no te ayuda a otro tipo de problemas. Hay que identificar acciones reales para una transición energética justa, campañas de difusión orientadas a sensibilizar problemas de cocinar, leña y carbón, y tal vez algo podría ser fomentar programas en comunidades rurales, como baños y cocinas comunitarias, donde sí haya gas y no tengan que estar calentando dentro de las casas con carbón y bueno, 15 minutos, la verdad, discúlpenme, el tema es muy amplio, y como les comentaba, es justificar el porqué, la importancia de la transición energética. Mira, si me paso un minuto de rápido. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ricardo, por la disciplina con el reloj. El tema es interesante. Bueno, a continuación tenemos la presentación de Gisela Araceli López Galicia, ¿sí? Quien nos va a hablar de cultura organizacional y tecnoestrés en la industria del software de Ciudad de México. Sí. Giselle es doctora en Administración por la UNAM, MBA en la Universidad de las Américas y licenciada en Psicología por la UNAM. ¿Sí? Ha estado en estancias de investigación en la Universidad de Vigo, España, y profesora de la maestría en talento humano de la UNIREN. ¿Sí? Tiene 20 años de experiencia en la iniciativa privada. Pues muchísimas gracias, Gisela. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿se está aprendiendo? Escucha. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar de la cultura organizacional y el tecnoestrés en la industria del software de la Ciudad de México. El contexto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando se da un empleo masivo de las tecnologías de la información de hace 4 décadas a la fecha. Y
A partir de la pandemia, un empleo mayor. ¿Qué ha ocurrido? A partir del COVID-19 se empleó mucho el teletrabajo. Esto generó que hubiera un empleo de tecnologías que además generan un estrés en las personas. Este estrés va a afectar la cultura o la cultura de la organización va a afectar el estrés. Entonces vamos a hablar de estos dos elementos. Otra parte importante de este contexto es que el país está orientado en el desarrollo industrial tecnológico. Tenemos algunas células muy importantes, somos uno de los países a nivel mundial más representativos con relación al desarrollo de software y eso es algo que nosotros tenemos que potenciar porque en el caso de la Ciudad de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional de desarrolladores de software. Por otro lado, las tecnologías de la información son un sector estratégico para el desarrollo económico de la ciudad. Particularmente existen 203 empresas que son pymes y se enfocan en el desarrollo de software y estas empresas emplean alrededor de 18,000 trabajadores tan solo en la Ciudad de México. ¿Cuál es el problema? El problema es la cultura del bienestar afecta o no afecta a los trabajadores en el tecnoestrés que ellos pueden presentar. Y esto se da a través de conocerlo, porque actualmente no se conoce si existe o no existe una relación entre cultura organizacional y tecnoestrés. La pregunta de investigación es la siguiente. ¿Qué relación existe entre la cultura organizacional del bienestar del personal y el factor de riesgo psicosocial tecnoestrés en las empresas de desarrollo de software de la Ciudad de México? Como preguntas específicas tenemos tres. ¿Qué manifestaciones de este factor de riesgo se dan a los trabajadores? Otra pregunta importante es, ¿qué diferencias hay entre los trabajadores que presentan tecnoestrés en empresas grandes, en empresas pequeñas y en empresas micro? Y por último, ¿qué perfiles culturales se pueden dar en cada una de estas empresas que pueden repercutir en un bienestar personal de los trabajadores? ¿Cuáles son los objetivos? Nuestro objetivo principal es analizar la influencia de la cultura organizacional en el tecnoestrés que pueden presentar o no los trabajadores. ¿Cuál es la justificación? Lo más importante de una investigación es la justificación. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a contribuir a resolver un problema teórico, práctico e incluso un problema de beneficios económicos? Entonces, hablando de esto, se aporta conocimiento con relación al tecnoestrés y también se aporta conocimiento con relación a cultura organizacional. Por otro lado, se genera un modelo estructural de relaciones desde la perspectiva metodológica operativa. Y con relación a la intervención, se pretende generar una solución práctica para las empresas y para los trabajadores, a través de estrategias que disminuyan el tecnoestrés en los trabajadores y que puedan potenciar la cultura de beneficio personal. Finalmente, hay un desarrollo económico-social en estas empresas. Estas empresas generan un PIB muy alto para México. Entonces, podemos mejorar también económicamente a través de esta investigación. El marco teórico. En el marco teórico tenemos dos temas importantes. El tema 1, tecnoestrés. El tecnoestrés es un factor de riesgo psicosocial. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Es algo que puede afectar el desempeño de los trabajadores. Por eso es un factor de riesgo. Hay factores de riesgo muy variados, desde la silla que no está cómoda hasta el tecnoestrés, que son las presiones. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca del tecnoestrés. Después, el siguiente nivel es estrés laboral. En el estrés laboral tenemos a personas que sufren exigencias, demandas, que son presionadas en forma extrema por sus jefes, por sus colaboradores, por sus subordinados, y entonces generan en el individuo reacciones inadecuadas que les producen ansiedad, depresión, fatiga, cansancio, ineficiencia laboral y muchas otras cosas como problemas cardíacos, como problemas musculares y de otro tipo. Por último, en el siguiente nivel del estrés tenemos el tecnoestrés, que es un tipo específico
de estrés laboral, un tipo específico de factor de riesgo. El tecnoestrés es todo aquel estrés que se genera en una organización que se relaciona con la tecnología. Por ejemplo, si yo recibo correos electrónicos mientras estoy dando esta presentación y volteo a ver y está mi celular vibrando, eso me puede generar estrés. Si empiezo a recibir 300 WhatsApps, eso me va a generar estrés o tecnoestrés. Si además de eso, regresa uno del congreso y ve 500 mensajes de correo electrónico, eso genera. También a veces la tecnología no funciona y entonces vamos a presentar y no funciona el micrófono, no funciona la laptop y entonces eso también genera tecnoestrés. Todo eso es tecnoestrés. Dentro de las teorías clásicas del estrés está la teoría clásica de Karasek y Lloret. Ellos dicen, a mayor demanda, a mayor y menor control, y si no tienes apoyo social, vas a estar estresado. ¿Qué es esto? Las demandas son las solicitudes. Oye, ¿me puedes mandar esto? El control es, pues te lo mando cuando yo pueda. Pero si yo no tengo control porque mi jefe me dice, lo quiero ya, eso genera un nulo control. Y por último, yo puedo tener muchas exigencias, puedo no tener control, pero tengo a mi amiga a la que le cuento qué me pasa, puedo disminuirlo. Pero si no tengo ese apoyo social, no lo voy a lograr. De eso es de lo que trata la teoría del Karasek teórico. Y por último, los trastornos de estrés clásicos son estos cuatro. El smog o la contaminación de datos, ¿no? 300 correos que no tienen nada que ver, pero los tengo que revisar. La locura multitarea, ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer 300 cosas a la vez y no me importa. Las fallas tecnológicas, ¿no? No funciona la computadora, ya se me trabó el correo, no hay internet. Y por último, el burnout, que es una enfermedad de quemarse. Generas ineficiencia, no puedes actuar y totalmente vas a estar bloqueado y vas a llegar al presencialismo. Llego a mi trabajo, me siento, pero no soy capaz de hacer absolutamente nada. Y después de eso, va a dar un paro cardíaco seguro. Porque en eso es en lo que termina el burnout. Ahora tenemos la otra variable de esta investigación, la cultura organizacional. Y en este caso específico estamos hablando de cultura organizacional de bienestar del personal, porque la cultura organizacional es demasiado compleja, pero nos tenemos que enfocar en esa cultura que va a generar un bienestar del personal. ¿Cuáles son los elementos de la cultura organizacional del bienestar del personal? Bueno, tenemos que esta cultura organizacional del bienestar del personal se va a enfocar en reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Oye, qué buen trabajo hiciste. Vamos a hablar de recompensas. ¿Estás trabajando mucho? Te voy a dar 3 días de descanso. Estas son recompensas reales, no, adelante. ¿Trabajaste bien? Más trabajo. Estas no son recompensas. Y luego tenemos la cultura de desarrollo. Oye, yo entré a trabajar como auxiliar del programador, pero espero algún día llegar a ser programador, gerente o algo más. Esa se debe de emplear en esta cultura del bienestar del personal. Entras ganando un poco, pero esperamos que llegues a estar más especializado y puedas ganar un poco más. La cultura de la vida laboral. Tenemos que trabajar, sí, tenemos que ser responsables, sí, pero en un horario. Tenemos vida adicional. Nuestra vida no puede ser únicamente el trabajo, porque si solo mi vida es el trabajo, no voy a avanzar en absolutamente nada. Y por último, la cultura de la seguridad. Así como tenemos que tener instalaciones seguras, infraestructura adecuada, también tenemos que tener instalaciones seguras desde el aspecto psicológico. Si yo tengo un jefe demasiado exigente, que además me estresa, que además me ordena y que a veces me grita, ese no es un ambiente seguro. Por muy bonita que esté la oficina, no se va a caer físicamente, pero psicológicamente. Y por último, la salud. La salud es lo último que se toma en cuenta en una organización. Tú llegas y los problemas de salud son los más importantes en cada una de estas organizaciones y son problemas que además nadie comenta, nadie reporta,
Pero cuando vas a recursos humanos y le dices, oye, préstame tus incidencias, te aparecen 300 incapacidades de todo. ¿Por qué? Porque las personas no se sienten saludables y no lo están presentando a través del estrés que ellos están viviendo. Bueno, ¿cuál es la estrategia metodológica de esta investigación? El tipo de investigación, estamos hablando de una investigación cuantitativa. En esta investigación cuantitativa tenemos una población de 18,000 trabajadores y la muestra estadística es de 384. Sin embargo, nosotros al aplicar las encuestas obtuvimos 400 empleados. Entonces estamos dentro de la muestra representativa. Es una investigación no experimental porque nosotros empleamos cuestionarios. Ahorita vamos a ver cómo está constituido el instrumento con relación a dimensiones. Es aplicada porque no es una investigación teórica. El objetivo es llegar a explicativo, pero estamos analizando los resultados y con base en los resultados no solo será descriptivo, sino también será correlacional, pero veremos si podemos llegar a un siguiente nivel. Y es transversal porque las encuestas se aplicaron por única ocasión en el periodo de septiembre a diciembre de 2022 y finalmente es deductiva porque partimos de una base hipotética que vamos a ir de lo general hacia lo particular. ¿Cuáles son las dos variables que ya les había mencionado? Son la cultura y el tecnoestrés. Y cada uno de los reactivos lo vamos a correlacionar con cada uno de los otros, de tal forma que podamos obtener correlaciones uno a uno para ver cuáles son las variables que influyen en cada una de estas situaciones. Y por último, tenemos el instrumento. El instrumento es, por un lado, tecnoestrés, por el otro lado, cultura organizacional. En tecnoestrés tenemos tres variables: ansiedad, fatiga y falta de efectividad. En cultura tenemos calidad de vida, seguridad y valores. Cada una de estas dimensiones y clasificaciones, en cada una de las dimensiones tenemos 36 reactivos, de tal forma que el instrumento en total está conformado por 72 reactivos y ya se hicieron las aplicaciones. Ahorita estamos en la interpretación de los datos. Dentro de los resultados descriptivos, el 50% de las personas que contestaron fueron desarrolladores y programadores. El otro 50% está conformado en un 25% por administrativos y un 25% por mandos y dimensiones. Con relación a la carrera que predomina es ingeniería en desarrollo, sistemas, y los resultados aún estamos viendo la parte del análisis, porque el análisis lo vamos a hacer con análisis de componentes principales, entonces estamos viendo si los datos corresponden con las correlaciones estimadas, y pues esta es toda mi participación, les agradezco muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Un análisis muy puntual de los elementos. No se me había ocurrido que esta era otra fuente de estrés siquiera. Me imagino quienes trabajan tan intensamente frente a la computadora, pues sí, sea un problema para el sector, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, a continuación tenemos a Luis Manuel Castillo Chávez, con un tema sobre fronteras en el concepto de ciencia médica, dificultades en la conceptualización de una ciencia. ¿Sí? Luis Manuel es estudiante de doctorado en innovación en ambientes locales, es médico por el IPN, psicólogo por la UNAM y tiene una maestría también en la UNAM en ciencias biológicas. Es editor académico en revistas médicas y clínicas y participó en guías y criterios clínicos y de investigación tanto del IMSS como del INSTE. ¿Sí? Bien, pues adelante, por favor. Buen día. Como habrán oído, este es un tema muy teórico. Este no es realmente mi tema de investigación, es parte de mi problema de investigación. Mi tema de investigación es
saber cuál es la productividad científica y la innovación que hacemos en áreas médicas en México. Pero cuando uno se mete a index como la Web of Science, los Scopus, que son los más comunes, si uno le dice salud, aparece ahí, no sé, endocrinología, gastroenterología, y de repente psicología aparece por otro lado, y de repente nutrición aparece en otro lado, y traumatología, y luego viene microbiología, y dice microbiología, microbiología médica, y luego se mete a química, y en química dice toxicología humana, y dice, bueno, y entonces, ¿qué es y qué no es salud? Entonces, si yo quería bajar y sentarme a revisar todo lo que publicamos, las patentes, bueno, primero tenía que saber de dónde a dónde iba a investigar, en qué límite me iba a poner, ¿no? Se me ocurrió en un momento y dije, bueno, estudiar cómo hacer una nueva cinta en lugar de micropor que no sea alergénica, pues a la hora que lo investigo en humanos debe ser salud. Pero ¿y el proceso de fabricación es médico o ya no entra en medicina y eso le corresponde a bioingeniería o de plano eso ya es ingeniería química porque es otra área? ¿Dónde estaba el límite? No hay un límite como tal en estas bases de datos, en estos sitios. Entonces dije, bueno, la primera base es vámonos a ver el concepto de medicina. Y viene la primera problemática. Uno piensa en medicina y automáticamente la gente pensamos en el sujeto de bata blanca que está en el consultorio, llámese donde vayamos, que es el que nos da la consulta. Y de hecho, eso se plantea muy bien porque la definición que créanme que es de cajón de todos los estudiantes de medicina, al menos en México y América Latina, es esta. Y está planteado desde 1963, o sea, hace 60 años. Y dice, es la ciencia y arte de estudiar, desarrollar investigación en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades para el mantenimiento de los hijos. Y la plantea, bueno, esta fuente la tomamos de la National Library of Medicine, que es para los médicos, es la fuente donde se indexa todo lo de medicina, todo lo que es de alto nivel, de alto impacto, está en la National Library of Medicine, y además concuerda con la OMS. Y dices, bueno, sí, pero en serio, eso es todo, eso está en la definición, ahí ya tengo todo, puedo englobar con eso. Y entonces, si me voy a dar más una definición de la Real Academia Española, dice que es la medicina es conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación a las secuelas que pueda producir. Pues están muy padres como definiciones, pero a mí, en lo personal, me empezaron a generar muchos conflictos. Porque, primero, van a decir, ¿por qué pones a la RAE y no al diccionario de la lengua española? Porque el diccionario de la lengua española nada dice ciencia y arte casi depurar, o sea, lo dice el de la OMS, lo tomo. Entonces, bueno, nos basamos en la de la Real Academia Española. Y entonces me vienen otras preguntas con estas definiciones. Y primero, ciencia y arte, ¿dónde es ciencia y dónde es arte? Supongo que nadie como ser humano dice, ay, si voy con el médico, quiero que haga su trabajo artístico de cirujano en mí. Ay, si voy con el cirujano plástico que me haga algo artístico, a ver si le quedo y si está inspirado. No tiene como mucha coherencia, tiene una falta de coherencia. Entonces, ¿cuál es el límite de la ciencia y arte en medicina? Luego, dice, conjunto de conocimiento y técnicas. ¿Dónde salen esos conocimientos y esas técnicas? Alguna vez por curiosidad y estando en clases del doctorado de economía y decía ciencia que estudia el fenómeno, y yo dije, bueno, ya dice ciencia y dice que estudia y habla de un fenómeno. Bueno, ¿y aquí? Pues sí, conocimiento y técnicas, ¿de dónde? ¿Quién participa en el proceso? Si se da cuenta del concepto de medicina que después jamás dice, bueno, es una profesión, es una ciencia, yo soy un científico. Tampoco dice, el médico es el encargado de, tampoco eso no tiene. Luego, que haya ciencias o disciplinas que logran esos objetivos, porque es prevención, es tratamiento, es rehabilitación, es 20.000 cosas. La compañera acaba de explicar un tema de psicología y no me va a dejar mentir, ¿no? En psicología está la psicología clínica, la psicología de salud, la psicología organizacional, la psicología infantil, bla, bla, bla. Entonces dice, bueno, ¿y entonces quién hace todos estos objetivos? Porque la compañía está haciendo un tema de psicología de la salud y de salud organizacional. Bueno, que no sé. Y viene un problema que me queda mal, más conflictos de concepto. Habla de enfermedad y habla de salud. Y dice, bueno, sí, mantener la salud, bueno, voy a prevenir
enfermedad, voy a mantener un estado de salud, me parece bien. Tengo que saber cuál es la diferencia. Tengo que poder ser capaz de describir qué es un proceso de enfermedad y qué es un proceso de salud. Entonces, tiene que haber alguien que estudie qué es enfermedad y tiene que haber alguien que estudie qué es salud. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el límite de uno y el otro? Porque no son el mismo proceso. Son dos estados separados. La misma definición hasta de medicina me lo está diciendo. Bueno, ¿y quién estudia cómo se hace el tránsito de uno al otro? Eso tampoco viene ahí. Bueno, ¿y cómo sabemos en qué? Ok, ya sé clínicamente o objetivamente veo que el niño está rojo o está amarillo y tiene ictericia. El paciente dice que le duele. Ok, ya está ahí, ya sé que está enfermedad. Pero internamente, ¿cómo sé que está bien? Vaya, el ejemplo más claro que me viene a la mente es, muchos nos hemos hecho estudios, si no todos estudios de laboratorio, ¿y cómo sabe el médico que eso está bien y que está mal? Tiene un montón de numeritos y al lado dice valores de referencia, y a veces le dice uno al doctor, mira, si aquí tu glucosa dice que está bien, pero tú ya estás en un proceso de que ya vas a enfermar, o estás en candidato ya a está en valores normales, no debería de ser salud, no, entonces, ¿cómo sabes? ¿Qué hace todo ese proceso? Entonces, no, medicina no es como nada más hace esa parte clínica que está ahí. Y pensándolo bien, de hecho, y uno revisa los planes de estudio de la carrera de medicina, y eso es una opinión muy personal, son todo y nada. ¿A qué me refiero? Llevan un año de bioquímica, pero con eso no eres bioquímico. Llevas 6 meses de inmunología y con eso no eres inmunólogo. Llevas un semestre de bioética y con eso no eres experto en bioética. Llevas un semestre de sociología y no eres sociólogo. Entonces tiene un poquito de todo. Y dentro de ello llevas materias que les dicen básicas, ya hay fisiología, y en fisiología ves todos los órganos, luego llevas fisiopatología y ves el tema de todos los órganos, y luego ya ves las enfermedades. Y dices, bueno, entonces sí hay algo más. Y la prueba está en esto. En el siglo VI, Tales de Milet y Nancy Mandel integran la ciencia de la fisiología. Dice, la fisiología es la forma en que funciona el cuerpo humano en un estado perfecto, en el caso de salud. Dices, bueno, entonces sí hay algún elemento que es la fisiología. Y si nos vamos sobre esas, hay muchas más, ¿no? En 1906, Ramón y Cajal descubre las neuronas y da paso a la neurociencia. A mediados del siglo XX nace la biomedicina y la genética molecular. Durante el siglo XXI, en el 2002, nace la medicina de precisión. E incluso se llama así, medicina de precisión. ¿No? Entonces, hay muchas cosas para poder lograr ese concepto que aparentemente está tan simple y definido por la OMS. Entonces, si nos revisamos por ahí, hay un planteamiento igual de la National Library of Medicine, donde dice, bueno, es que la medicina tiene muchas ramas y el sujeto que te da consulta a la parte clínica, pues nada más es una rama. Se llama médico, pero es una rama de la medicina, no es para toda la medicina. No sé si se alcanza a ver bien por la distancia, pero bueno, en este esquema, Vickers empezaba a hablar que había varias ramas después de revisar, y eso es cierto, ¿no? En la medicina clínica, que es cualquier especialidad, pero la medicina clínica que creen que también tiene su propia investigación. Pero los médicos no son investigadores, no nacen, no están formados en la escuela como investigadores. Para que eso pasara, tuvieron que llegar a la especialidad y después formarse como investigadores, entonces tiene su área básica y su área de investigación. Tiene su investigación clínica, que puede ser meramente general o de especialidades. Luego tiene biomedicina, y en biomedicina viene una serie de cosas que es anatomía, fisiología, patología, microbiología, virología, toxicología, bioquímica, genética, embriología. Y el límite es cuando toca al ser humano. Ejemplo claro, el COVID empezó la pandemia en el 2020, pero el coronavirus fue descubierto en el 65, en 1965, porque le dio a un niño. Como nunca más hubo otros casos, la virología en general estudió los virus, pero nadie lo estudió en humanos. Hasta el 2008 tuvo un caso, cuando apareció un caso, vino la virología médica y dijo, a ver, tráeme lo que, virología general, lo que tú sabes, ahora lo voy a aplicar en humanos. Por eso teníamos conocimiento. Si nos hubiera agarrado, lo hemos dejado, sabías virología y no lo hemos estudiado, créanme que todavía estaremos en pandemia. Y viene la farmacología, y viene con sus otras ramas, toxicología, bioquímica, inmunología. Y bueno, vienen los campos quirúrgicos, también son los aplicados, era la investigación.
Y viene la parte de la antropología social, donde está la antropología médica, la sociología médica, la psicología médica. Y luego viene algo que es dispositivos médicos, que actualmente, y una oficina ya extinta, del gobierno de Estados Unidos, la denominaba como investigación médica aplicada o tecnológica. Y me refería que era el estudio de cualquier cosa o instrumento, objeto, técnica que tuviera algún implemento en el ser humano. Y entonces ahí entra lo que les decía hace rato, hasta las banditas, las curitas, entran en esa categoría. Y viene al final una rama que es la medicina alternativa y complementaria, donde está la homeopatía, la herbolaria y la acupuntura, que para fines de la filosofía médica algunos lo han llamado como protociencias, porque si bien el método científico actual no permite demostrar algunas cosas de su uso, hay otros resultados que sí. La conclusión es, necesitamos mejorar la forma de estudiarlo, a lo mejor necesitamos, nos falta tecnología para hacerlo, entonces lo dejamos tamaño en Twitter. Y entonces todo esto es medicina. Y entonces medicina ya no fue como ciencia y arte, ¿no? Y que nada más cumplir un objetivo. Y entonces ya ni siquiera el término medicina parece tan chiquito, parece incluso muy corto. Pero ¿qué creen? Que aún con esto tenemos problemas sociales. Ahí está psicología médica, pero no está psicología con todas sus ramas. Psicología para algunos es parte humanística, para otros es parte médica, incluso hay quien lo llama como la ciencia bastarda de las ciencias biológicas, es muy feo, pero a ese grado lo han denominado porque no está muy claro. Faltan otras ramas ahí, por ejemplo, enfermería. ¿Y por qué creen que no es enfermería? Porque enfermería, por definición, solo es campo profesional del cuidado, es un campo profesional, es una ciencia. No está la odontología, porque la parte de ortesis sí existe, pero la parte clínica no, porque se considera casi una profesión, porque nada más es un trabajo de modelamiento. Y entonces ya nos dimos cuenta que hay que entonces quitar algunas cosas. Trabajo social no está, entra en humanidades. Nutrición sí entra. Otro problema, por ejemplo, con odontología, psicología y enfermería, es que la medicina tiene un sistema de clasificación de estas ciencias de las enfermedades, y psicología tiene la guía APA y la DSM, y la enfermería tiene el suyo. Y entonces dices, bueno, si no tienes el tuyo, ¿cómo jugamos, no? Sin embargo, con este acercamiento que nos da Biggers y lo que podemos rescatar de otras ramas, pues ya tenemos como una conformación más de qué cosas sí puedo seleccionar en la Web of Science o en Scopus, ¿no? Que era el programa inicial. Ya sé más o menos qué puedo seleccionar. Y nos damos cuenta de lo que les decía, que es complejo y hay un antecedente. Max Weber, en su ensayo de política del científico, decía que la ciencia tenía dos partes, una parte que daba el conocimiento y una parte práctica. Y entonces era lo que les decía, quién hace que cada cosa. El médico es la parte práctica y el científico y el que genera el conocimiento es la parte técnica del conocimiento. Incluso actualmente ya la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria dice que debe de existir aún en una especialidad una disciplina académica y científica que tiene investigación y actividad clínica. Es decir, todo el tiempo va a tener esas dos partes jugando en sí y va a tener un tipo de investigación clínica que suele ser el frente entre ambas. Por lo tanto, actualmente ya hay propuestas que ya no se ha llamado medicina, sino se les llama ciencias médicas, porque en realidad es un conjunto de muchas ciencias y muchas ramas que trabajan juntas para un objetivo. Y este es tan su impacto que actualmente Harvard ya no tiene la facultad de medicina, como estoy hablando, tiene la facultad de ciencias médicas y está la ingeniería de bioquímica, psicología y medicina. En México tenemos un ejemplo. En el año 2000, el Instituto de Nutrición pasó a llamarse Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Y en nutrición, porque no supimos lo que se sigue el trabajo, ¿no? Entonces, pues se quedó volando en gran medida, ¿no? Pero entonces, lo que yo quería llegar con esta presentación es cómo para poder evaluar la innovación, la producción científica, las patentes de algo, tengo que incluso redefinir o plantear un concepto más. Les voy a platicar. Si yo tomo este concepto con todas sus ramas y me meto a la web, paso de 45,000 artículos publicados por mexicanos en 5 años a 85,000 años. Y si tomo esto y lo aplico en todas las bases de datos, me voy hasta 95,000. Es decir, casi el doble.
si yo le quito nada más el seleccionador de salud, ¿no? Entonces, a ese grado lleva el tener que definir una ciencia antes de poder siquiera hacer una evaluación. Esta era una presentación para eso. Bien, muchísimas gracias, Luis Manuel. Tema de la demarcación del conocimiento y el conocimiento profundo, tecnologizado, que al hacerse tan específico rebasa las fronteras de los límites que teníamos anteriormente. Bien. Bueno, pues continuamos entonces con el trabajo de María Fernanda Trejo Carrillo. María Fernanda es estudiante de segundo semestre de doctorado en Ciencias Administrativas de la sección de posgrado de la ESCA Santo Tomás. Tiene una maestría en Administración y Gestión y Desarrollo de la Educación por la misma ESCA y, como nos platicó, es ingeniera en informática por parte de la UPIX. ¿Sí? Tiene experiencia en docencia a nivel secundaria para la asignatura de computación y bueno, ella nos estará platicando sobre la comparación de los perfiles de los programadores en las consultoras de informática de la Ciudad de México. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, yo soy Fernanda Trejo y el día de hoy les voy a platicar un poco acerca de los aspectos de los perfiles de los programadores en las consultoras de la Ciudad de México. ¿Cómo es que yo llegué a esta investigación? Bueno, esto solamente es un capítulo de lo que lleva mi tesis doctoral, que el tema completo son las políticas de contratación y el desempeño de los programadores que tienen dentro de las consultoras y cómo afecta a la productividad de las mismas consultoras. Bueno, antes de empezar, pues todo el mundo manejamos tecnología. La tecnología está en cualquier lugar. Lo tenemos al alcance de la mano, lo tenemos en el metro, lo tenemos en el sistema de transporte, lo tenemos en casa, lo tenemos en nuestros ojos, lo tenemos en cualquier lugar. En específico, los dispositivos electrónicos tienen dos aspectos importantes. El número uno es lo físico, lo tangible, lo que lo hace que lo podamos agarrar, que le presionamos un botón, que le digamos Alexa, reprodúceme una canción, o que le digamos al microondas, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que me descongeles el pollo, o ahorita la famosa air fryer, ¿no? Hazme papas en 20 minutos. Eso se le conoce como el hardware, todo elemento físico de los dispositivos electrónicos, lo tangible, lo que conocemos, lo que lo hace vistoso. Pero también hay algo, y es el común concepto llamado el alma, lo que le da vida a estos dispositivos, porque claramente no funcionan solo porque sí. No nada más le voy a decir al proyector, ya, quiero que muestres mi presentación, no. Esta alma se le conoce como software. ¿Y el software cómo se crea? Por medio de códigos. Todo dispositivo electrónico tiene software. Dependiendo del nivel, tenemos niveles muy bajos o tenemos niveles muy altos. Los niveles muy bajos son aquellos que no podemos visualizar. Por ejemplo, el micrófono. Yo sé que el micrófono está funcionando porque tú hasta atrás me estás escuchando, pero no lo estoy viendo. Los circuitos están funcionando. Funcionan por medio de código que son de bajo nivel. Los de alto nivel me van a permitir visualizarlo. Las páginas web, tus aplicaciones, el ver la fotografía, el editar un documento. Todos estos códigos pues no nacen solos. Hay una persona encargada que los realiza y estas personas son los ingenieros en desarrollo de software. La siguiente, por favor. Y bueno, por lo tanto, que va de la mano con nuestra tesis doctoral es cómo son los desarrolladores de software, qué perfiles, qué
habilidades técnicas tienen estos ingenieros en software para poder crear esta maravilla de tecnología que utilizamos día con día? Y que no nada más es en lo profesional, es en lo social, es en el entretenimiento, es en lo educativo. Por lo tanto, se deriva un pequeño estudio del estudio grande. Qué curioso, o sea, del grande estudio se está derivando un pequeño estudio en donde nosotros vamos a analizar las propuestas de los autores sobre los perfiles de programadores que trabajan en las consultoras en informática desarrollando aplicaciones de software. Nótese aquí que nosotros nada más estamos entrando a un mundo nada más, lo que es desarrollo de aplicaciones de software, es decir, lo que podemos ver. Y con el propósito de obtener las dimensiones de las habilidades de un programador altamente capacitado que vaya de acuerdo con el campo laboral actual. Para esto nosotros tenemos una metodología que va de la mano con la metodología de nuestra investigación de tesis doctoral, que claramente esta es la metodología que se va a ir transformando conforme la tesis vaya avanzando. Primeramente va a ser cuantitativa, va a ser teórica, en específico esta parte, porque vamos a obtener la teoría, de la teoría vamos a obtener las habilidades, va a ser descriptiva, vamos a hacer una comparación de los diferentes autores y ex post facto, perdón. Además de que se realizó una consulta de la literatura, se obtuvo cuáles son las habilidades que estos autores consideran que debe de tener un programador altamente capacitado a la tecnología actual. Se analizó esta información, de ahí obtuvimos una tabla de similitudes y de diferencias para poder obtener posteriormente los resultados que van a ser las dimensiones que se van a proponer en el instrumento de recolección de datos. Por favor. Y bueno, dentro de los resultados se encontraron que hicimos el análisis o la recolección de 3 países. Tenemos el de México, tenemos el país de China y tenemos el de Ecuador. Como podrán observar, el país de China tiene una lista inmensa de habilidades. Digo, por cuestión de visibilidad, casi no se alcanzan a ver, pero toda la primera parte, que dice habilidades duras, son habilidades técnicas en su 100%. Son raras las empresas en China que dicen, quiero un trabajador feliz, un trabajador que sea altamente competente para poder hablar con el jefe, para poder hablar con el jefe. No, a mi empresa china me interesa que mi programador esté en la computadora 24/7 y que si yo le digo que la aplicación debe estar en 12 horas, la aplicación debe estar en 12 horas. Entonces, dentro de las habilidades duras tenemos que necesitan pensamiento lógico, herramientas de modelación, gestión de proyectos, manejo de las tecnologías. Y ojo, no solo es manejo de la computadora, es saber de lenguajes de programación, es saber de realidad virtual, de realidad aumentada, de gestor de bases de datos, de saber utilizar incluso maquinaria. Tenemos que necesitan herramientas de programación y no solamente hablamos de un lenguaje, hablamos de varios lenguajes, lenguajes para escritorio, lenguaje para aplicaciones web, lenguaje para poder entablar relaciones entre bases de datos, no solo nacionales o locales, sino internacionales. Estamos hablando que necesitan un robot que les sepa todo. Pero aparte, nos están diciendo que en habilidades blandas necesitan comunicación, trabajo en equipo, saber trabajar bajo estrés. Qué curioso, ¿no? A ellos no les importa que si tengo estrés, no. Que sepas trabajar bajo estrés y que sepas tú que en el momento de que te marcan a las 2 de la mañana porque no funcionó, vas, vienes, lo arreglas y si terminas, te regresas. Y si no, y si inicia tu horario laboral, qué pena, te quedas a tu horario laboral. Estamos hablando de una persona, sí, altamente capacitada, pero que en cuestión de habilidades blandas, en cuestión de comunicación, en cuestión de salud mental, es muy, muy baja. Luego nos pasamos a México. Pareciera que la lista también en México es extensa, pero es curioso. La lista en México sí me dice que sepas programar, que sepas utilizar algunas herramientas. No te preocupes, yo te capacito si no te las sabes. Ah, pero tus habilidades blandas tienen que ser trabajo bajo estrés, que seas capaz de adaptarte al cambio,
que seas capaz de trabajar en equipo. Un equipo que no sepa trabajar en equipo, pero tú sí debes saber trabajar en equipo. Entonces ahí está la incoherencia. Tenemos que debe ser congruente con los usuarios, que debe ser versátil. Ese concepto a mí me dio mucha risa cuando lo leí. Cuando decía el autor es que un programador debe ser versátil. Híjole, pues pareciera que un programador entonces tiene que ser músico, tiene que ser ingeniero de requerimientos, tiene que ser testeo, pero tiene que hablar con el cliente al mismo tiempo, tiene que programar, tiene que diseñar y tiene que regresar al testeo porque su diseño no funcionó y tiene que ir a hablar con el cliente. Y ahora resulta que un programador es un equipo completo. Ahora nos vamos hacia Ecuador. En cuestión de Ecuador, como pueden observar, no hay habilidades blandas. Ahí sí de plano, los de Ecuador dijeron, pasamos. Solamente queremos que nuestro programador sepa realizar estas actividades. No más. ¿Cuáles son? Habilidades de ingeniería y gestión del software. Tenemos también que debe utilizar la tecnología asociada al funcionamiento del dispositivo. Ya no solamente una computadora internet, sino que ya maquinaria especializada. Debe de tener técnicas de programación, aparte de lenguajes de programación. Y aquí entra, y me iría muy largo, porque entraría en metodologías de programación, y debería de saber programar en tal metodología, y debería de saber solucionar problemas de la programación en tanto tiempo, y que la cascada, y que la documentación, y que la diagramación, o sea, ya le pusieron 20,000 tareas más. Después tenemos seguridad informática. Bueno, al menos fueron los primeros en que se preocuparon en decir, lo que vayas a programar, que los datos no se les roben, por favor, porque a los otros no les importó. Tenemos lo que son conocimientos básicos de informática, redes de información y transmisión de datos. En habilidades blandas, no hicieron mención alguna. Prácticamente dijeron, si tú me relacionas con otro programador, qué bueno. Pero si tú sabes todo esto, eres bienvenido. Por lo tanto, de ahí nos llevó a estas conclusiones. De estos 3 estudios que nosotros encontramos respecto a las habilidades del programador, se tomaron solamente estas habilidades y las dividimos en 2, habilidades duras y habilidades blandas. Recordemos que las habilidades duras son todos los conocimientos técnicos. Y las habilidades blandas son todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, muy apegado pues, a lo que nuestra compañera Giselle estaba hablando de inicio. En habilidades blandas, bueno, empiezo con las duras. Con habilidades duras, pues claramente necesitamos un programador que sepa de ingeniería de requerimientos, que sepa analizar, que sepa documentar y diagramar. Además, agregamos gestión de proyectos, lenguajes de programación, estructuras de datos, bases de datos y sobre todo documentación del proyecto. ¿Por qué pongo documentación del proyecto? Porque como todo manual de usuario, la ingeniería de requerimientos también tiene su propio manual, donde le va a ir diciendo a los futuros programadores, oye, hice así esta aplicación. Estos fueron los pasos que seguí, estos son los módulos y los códigos y funcionan de esta manera. Por si me llegaran a despedir, por si me fui de vacaciones, por si me enfermé del estómago, por si hoy me sentí cansado, aquí está tu documento para que tú sigas. Cuando yo regrese, entonces podemos seguir documentando. Cosa que no todos los autores hacían mención. En habilidades blandas, bueno, tenemos comunicación. Una persona que sepa comunicarse, que no tenga miedo de hablar con sus compañeros, que no tenga miedo de hablar con su jefe, que pueda tener comunicación asertiva. En el número 2, trabajo en equipo, creo que este es el más común de todos. Tenemos lo que es el dominio de un segundo idioma. Tenemos que la tecnología ya no solamente está en español y en inglés, como nos comentaban hace ratito, ¿no? Ya está incluso en japonés, en francés, en alemán. Un segundo idioma va a abrir puertas. Y en cuestión de la tecnología, el inglés es el segundo idioma que están pidiendo. Y a un tercero, pues sería magnífico. Aprendizaje constante, la tecnología cambia, por lo tanto el conocimiento tiene que estar cambiando, se tiene que estar actualizando. Responsabilidad y ética, sobre todo por el lado de los hackers, ¿sí?
el hecho de que tengamos el conocimiento no significa que lo utilizamos a mal, ¿sí? Entonces, un programador responsable y ético. Y bueno, como en conclusiones generales, la tecnología siempre está en cambio. Por lo tanto, la mente debe estar abierta, como ya hemos mencionado, debe estar abierta, debe estar también en constante cambio. La capacitación y la educación continua es importante, ¿sí? Como base tienen una licenciatura y de ahí pueden tener un máster y de ahí pueden tener un doctorado, pero también puede haber especializaciones, también puede ser que crezca en otro idioma, que crezca en otro lenguaje de programación o que crezca en otra metodología. Está bien, entre más conocimiento tenga un programador, va a desempeñar mejor su trabajo. Un solo lenguaje de programación hoy en día ya no es suficiente. Una aplicación utiliza de mínimo 3 lenguajes: el gestor de base de datos, el lenguaje con el que se crea lo visual y, si es web, aparte el lenguaje que hace el ligue entre el servidor y la aplicación o el celular o la computadora. La programación existe en diferentes áreas, no solamente en la tecnología base. Existen los videojuegos, existe en la computadora, existe en todos los gestores de información y artículos que utilizamos, existen las bibliotecas digitales. La programación está presente en todos lados. Y por último, todo dispositivo electrónico tiene lenguaje de programación, ya sea de bajo o de alto nivel. Pero todo dispositivo electrónico tiene dos elementos: el hardware y el software. Y bueno, estas son algunas referencias que se han utilizado hasta el momento. Y bueno, les dejamos nuestro contacto por si ustedes gustan o encuentran alguna otra información que nos pueda ayudar a desarrollar esta tesis de mejor manera. Se los agradeceríamos. Y muchas gracias por su atención. Ya que estábamos hablando de los micromachismos y demás hace un momento, hablemos del manspreading, ¿no? Eh, Vamos a recordarnos un poco para que las compañeras se unan a la mesa, porque digan, obviamente no fue intencional de nadie de nosotros llegar hasta el final, pero bueno, ya que están todos ahí, vamos con la presentación de Juan Carlos Robles, ¿sí? Muy bien. Juan Carlos es estudiante del doctorado en innovación en ambientes locales. De ciegas, es profesor normalista en el área de inglés, abogado, maestro en filosofía social, esposo, padre, amante del café, pero sobre todo convencido de que el desarrollo local y los derechos humanos en estos aspectos siempre media la innovación social, ¿sí? Bueno, coherente con esta presentación, presenta la intersección latente de una innovación pro derechos económicos de los trabajadores informales de la ciudad de México. Muy bien, adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Quiero agradecer el espacio que hoy me brindan, la particular guía de mis profesores, la tremenda paciencia que uno de ellos me ha tenido, hoy me va acompañándome, el doctor Méndez, y sobre todo el apoyo incondicional de mi directora de tesis, la doctora Cristina Isunza-Viseo. En efecto, el nombre de mi trabajo es la intersección latente de una innovación pro derechos económicos a favor de los trabajadores informales de la Ciudad de México. No es una ponencia que dé cuenta sobre mi trabajo de tesis, pero es básicamente una ponencia que da cuenta, que es una invitación a compartirles esta visión que me llevó a entrar al doctorado
Creo que todos hemos escuchado sobre la informalidad. Básicamente hay dos grandes ramas, la informalidad tributaria y la informalidad laboral. Mi tesis aborda precisamente el gran problema de la informalidad laboral que el INEGI, a partir de un consenso con el grupo Delphi, por ahí de los años 90, definió como aquella situación que le impide a cualquier trabajador disfrutar de cualquier otro derecho que no sea el de la remuneración. Entonces, tenemos programadores, tenemos informáticos, tenemos profesores que, además de la remuneración, tienen complicaciones para ejercer y gozar de cualquier otro derecho laboral y, como lo plantea mi trabajo, incluso de cualquier otro derecho humano. Y ellos, de acuerdo con esta definición del INEGI, pues se encuentran en una situación de informalidad laboral. Seguramente todos conocemos a alguien que ha hecho de su actividad económica remunerada a la informalidad. Lo que quizás no hemos escuchado es que los informales, los trabajadores informales, tienen como promedio de estudios el bachillerato. Lo que quizás tampoco conozcamos de los trabajadores informales es que la mayoría de ellos está entre los 35 y 55 años, que el 30% únicamente combina su actividad económica como trabajador informal con alguna otra. Es decir, el 70% de los trabajadores informales solo se dedican a eso y dependen únicamente de esa actividad para acceder a derechos que no deberían ser objeto de discusión, como es el caso de los derechos humanos. Tampoco se menciona con mucha regularidad que tan solo en la Ciudad de México las cifras más conservadoras nos hablan de 1.200.000 personas, que 4 de cada 10 de estas personas llevan a cabo una actividad relacionada, que 4 de cada 10 personas en la Ciudad de México llevan a cabo una actividad relacionada con la informalidad laboral, y que 1.200.000 personas, siendo conservadores, es más o menos el equivalente de la población total de 4 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México: Coajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta y Tláhuac. Tampoco se menciona que el problema de acceso a la seguridad social para estas nuevas actividades económicas remuneradas, que van desde la programación, el freelancer, incluso algunas modalidades para impartir clase, no son un problema de la Ciudad de México, son un problema global. En este sentido, se hace necesaria una reflexión. ¿Acaso los trabajadores informales no caben en la primera línea de los artículos 23 y 25 de los derechos humanos, que dice toda persona tiene derecho? ¿Es que acaso el que no es empleado no es trabajador? O sea, los trabajadores informales no caben en este apartado del artículo 23 y 25 que dice toda persona. Creo que es importante tener claro que el seguro en caso de desempleo y enfermedad, que mandata el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, hoy no es una realidad para muchos de los trabajadores informales, e incluso tampoco lo es para muchos de los trabajadores formales. Me he encontrado con personas que dicen, bueno, es que yo tengo ISSSTE y yo sí gozo
de todas las prestaciones. Lo que desconocen algunos es que cada que vas y pides una licencia médica, te están descontando tiempo de tus años de servicio. No porque así lo diga la ley, sino porque para jubilarte se requiere cierta cantidad de tiempo efectivo al servicio. Entonces, yo creo que algo podemos hacer. Y entonces descubrí que diferentes formas en diferentes países están llevando a cabo acciones de diferentes naturalezas por parte de los gobiernos para solucionar esto. En China, por ejemplo, han generado nuevos esquemas para que los jóvenes que se dedican a la programación o a la informática tengan acceso a la seguridad social, pero particularmente al seguro en caso de desempleo y enfermedad. En Australia, por ejemplo, se han generado nuevos esquemas para que las mujeres que quedan embarazadas antes del periodo de espera, para poder tener derecho al pago en caso de enfermedad o desempleo, puedan gozar de esta protección. En Alemania, incluso, se han generado herramientas para integrar a los freelancers y a los trabajadores de las plataformas. Pero también descubrí que la Organización Internacional del Trabajo, en 1944, de alguna manera ya había previsto esto, que en 2011 y en 2015 fue retomado a través de una estrategia internacional que se llamó pisos de protección, en donde una parte de este esquema, que asemeja a una escalera, le pide al gobierno ampliar los esquemas de protección en materia de seguridad social, pero también invita a la sociedad civil a generar nuevos mecanismos para allegarse, para hacerse de la seguridad social. Es decir, la Organización Internacional del Trabajo reconoce que también nosotros estamos en capacidad y en posibilidad de allegarnos de nuevos esquemas de seguridad social. Por ejemplo, en Indonesia, un grupo de trabajo de personas que se dedican al campo se organizó para irse a dar de alta al esquema de seguridad social federal con muy buenos resultados. Desafortunadamente, después ya no pudieron pagarlo porque los esquemas eran demasiado robustos. México, particularmente, ha modificado las leyes, tanto las del IMSS como las del ISSSTE, para cambiar las modalidades de aseguramiento. Hoy, ambas leyes, tanto la del IMSS como la del ISSSTE, permite la afiliación voluntaria para que tú puedas seguir pagando tus esquemas de seguridad social y puedas jubilarte. De hecho, el IMSS, el año pasado, en el mes de mayo, inauguró una plataforma que incluso le permite a los mexicanos que trabajan en el extranjero darse de alta. ¿Cuál es el problema? El problema es que, en promedio, darte de alta ronda los 2.200 o 2.300 pesos, con el tabulador más bajo. Y el ingreso promedio en México ronda los 7,000 pesos. Por lo que una sola persona tendría que pagar alrededor de la tercera parte de un salario promedio para tener un sistema de seguridad social. Este modelo ya se corrió en Australia. Está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Y aunque los resultados son preliminares, no funcionó. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? También encontré que la sociedad civil en otras partes del mundo se está organizando para que a través de diferentes entidades económicas, se reúnan, y ya sea a través de cooperativas, de mutualistas, incluso
del acceso a la seguridad social a través de la iniciativa privada solucionen y se alleguen de estos beneficios que no tendrían que ser objeto de discusión. Mi trabajo de tesis avanza, hemos encontrado algunos hallazgos y la idea es configurar un algoritmo de protección que permita a los trabajadores informales tener el acceso a estos derechos. Pero me sentí en el compromiso de venir y presentar una ponencia a manera de invitación, porque considero que cada quien desde nuestra trinchera, como lo exponía uno de los compañeros, creo que el día de ayer, acerca de las cooperativas, hoy las doctoras sobre el estrés, sobre los perfiles de contratación. Creo que cada quien desde nuestra trinchera, ya sea que se trate de cooperativas o de modelos de análisis, debemos darnos a la tarea de repensar sobre la operatividad de estos derechos. Esta reflexión debemos hacerla nosotros, que seguimos estudiando, y de quienes nuestra sociedad espera más que únicamente el que seamos observadores del tercer orden. Y yo espero que acepten de alguna manera esta invitación y les agradezco esta oportunidad y este espacio que me han permitido para poder hacerlo, pero también para poder compartirles esta inquietud. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, pues se han ido ligando los temas y dejamos ahora la responsabilidad al doctor Miguel Flores Ortega, que va a comentar las presentaciones. Muy bien. Muchas gracias. Empezaremos platicando el trabajo de Alejandro. ¿Sí? Un tema muy importante es la energía y la gran desigualdad que existe entre el uso de la misma, aunque debemos entender que como humanos siempre debe haber un equilibrio y tenemos que pagar lo que consumamos. Existe, ahí me llamó la atención un concepto desde hace, ¿qué les gusta? 30, 40, 50 años, ya la Secretaría de Energía, hay algo que se llama el Balance Nacional de Energía. Ese Balance Nacional de Energía, cuando lo comparamos con el mundo, nos muestra nuestra eficiencia en el uso de la energía y también nuestro desarrollo socioeconómico. Desgraciadamente, un país pobre como México y Latinoamérica tienen un uso excesivo de la madera y del carbón, que al final de cuentas repercute en la salud de las familias. Esos ancestrales, desde los aztecas usaban la madera para hacer fuego, y a lo mejor fue una de las primeras, aquí nuestra psicóloga nos establecerá entre la diferencia entre el inicio de la evolución del hombre con la energía. La energía siempre ha sido la fuente del crecimiento tanto social como económico. Por lo tanto, esos balances de energía no solamente es eléctrica, ¿sí? Nos faltó ver el consumo de energéticos y a lo largo del mundo hay diferentes visiones. Aquí nos decía que el calentamiento con gas, en Europa no se usa el gas más que para la zona industrial, ¿sí? Las casas cocinan con electricidad, los calentadores de agua se usan con electricidad. Hay una cultura de responsables del uso de la energía. Francia, que es uno de los países que esencialmente su energía la hace a través de la energía nuclear,
las plantas de energía nuclear pues, tienen que tener una operación muy constante para evitar riesgos. Usan un conjunto de tarifas y entonces la gente usa una serie de reguladores para establecer si usa la energía en la madrugada o a la hora que está viendo la telenovela, como decíamos, somos un país de foco y plancha en México, ¿no? Entonces la señora la telenovela planchando, gastando un montón de energía, ¿sí? Y entonces vemos que en la mañana hay menos consumo que en la noche, entonces porque gastamos más en algo que no es productivo. Pero es muy importante lo que dice, cómo cambiar esa relación, de dónde sacamos la parte fundamental. Hay que entender, hace muchos años hablamos de la tercera ley de la termodinámica, ¿verdad? De energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces necesitamos cambiarla de una forma a otra. Si vamos a hacer electricidad, ¿de dónde la vamos a sacar? Ah, del hidrógeno, queremos sacarla de qué? Del aire, ¿sí? Ok, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Es muy interesante, es un tema sumamente importante. Cuando hablamos de pobreza, es un tema económico, de economía, de ingeniería. ¿Sí? En el mundo, o sea, somos pobres universalmente cuando las familias disponen de menos de $2 al día para sobrevivir. ¿Y cuántos de esos $2 representan la energía? Entonces dice, bueno, soy pobre energéticamente cuando no tengo los elementos suficientes para tener la energía para satisfacer mis necesidades básicas. ¿Sí? En Europa o en los países fríos es mucho más complicado porque necesitamos calentar el ambiente, ¿sí? A menos que queramos vivir en iglús, donde los antepasados nos enseñaron cómo hacer un hoyo o en cavernas, se quita el frío. Pero entre más cristales, más bonitas sean las casas, pues más energía se necesita para ambientalizarlas. Como aquí ahora ya hace mucho calor, va a con aire acondicionado. Entonces, todo eso va en contra del uso eficiente de la energía. Entonces, bueno, tiene mucho que hacer. Algo que te recomiendo es buscar los conceptos fundamentales. ¿Qué es la pobreza si te interesa? O en el caso, ¿qué es la reconversión? ¿Qué tanto se ha hecho? Hay cosas que es imposible que hagamos, digamos, no cambiamos cambiar de realidad de tierra. Ya esto no nos da energía. Siempre hemos usado energía. Debemos ser más racionales, ¿no? Ya en los 90, en Estados Unidos, en la DOE, hablaban y decían, bueno, vamos a establecer una política en la cual, con la misma cantidad de energía, dupliquemos la producción de bienes y servicios para la sociedad. Hagamos un uso más eficiente de la energía. ¿Sí? Todos conocen los coches Honda. ¿Y cuál era el principio de Honda cuando comenzó a hacer las motocicletas? ¿No? Dijiste, quiero el doble de potencia con la misma capacidad, con el mismo consumo de energía. Y quiero ver qué coches son más eficientes o por qué vamos a hacer ese tema. Entonces, vamos a decir un poco. Sí, vamos rápidamente, tanto Giselle como Mari Fernanda tienen una línea en común. Ese concepto del trabajo. No hay trabajo más estresante que hacer programas. No me acuerdo. Hablábamos de que caían las tarjetas, ¿verdad? Pero salió el errorcito, no. No, salió la contraseña, eso es estrés. Y mucho. Y eso es de la cultura. Y hay que entender que está cambiando la sociedad, y más en esos campos, y no con las dos juntas, ¿verdad? Ahora los chavos de software, y nada más los invito a que vayan a WorkWE, algunas de esas instituciones donde están las nuevas generaciones, donde ya llegan en shorts, en su patineta, están jugando tipo, les viene la idea mágica, ya se ve un problema. Ahora las nuevas carreras, eso no lo has dicho, ¿verdad? Estos perfiles. Ahora va uno por ahí, ingeniero en diseño de juegos. ¿Y qué otras cosas raras se les pueden ocurrir? ¿Sí? ¿Y cuáles son los ingenieros? O sea, un niño de 10 años. Y no vamos a decir a nuestros hijos, no agarramos teléfono, entra acá. Ya te lo arreglé, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo esa transformación generacional. Se ríen de nosotros, ¿verdad? Esos chavales, esos viejitos.
Son empresas de software en donde el promedio tiene 20 años. De 20 a 35. Bueno, ya el texto de 35, es mal ofensivo. Entonces van a haber una transformación importantísima, en donde esas dos partes son sumamente, qué bueno que lo veas, lo que me hablabas del factor de riesgo, para mí eso es muy interesante, y dice en el sentido de cómo medirlo, cómo evaluar eso, cómo mido el estrés. Voy a tener aquí una pluma que casi como la de detección de miedo. ¿Cómo mido el estrés? Cada persona es diferente, cada persona tiene una perspectiva o una resistencia al estrés diferente. Uno lo ocultamos, ¿no? Pues qué rato vamos con el doctor, tengo etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante eso. Las teorías que marcan muy bien, que lo hacen muy bien, y creo que hay mucho que saber respecto a eso. Aquí nuestro amigo Luis Manuel, la ciencia y el arte, las enfermedades y la salud. Ok, pues vemos que entonces ahora tenemos un modelo multicultural, multidinámico, y entonces ahora no tenemos, si hablamos en esa multidimensionalidad, tenemos una frontera en cada dimensión. Ahora la parte importante y lo que te recomiendo, ¿sí? Ok, tus puntos son las patentes. Ok, la patente y producción científica. Habría que ver esa relación, porque bueno, lo importante es, y se lo digo a todos, ¿cuál es la contribución a la ciencia de cada uno de los trabajos doctorales? Esa es la parte importante, ¿sí? ¿Qué nos va a dejar? ¿Cuál va a ser el paso que se nos va a dar? La pregunta, ¿qué nos va a dar eso, esa relación? Porque desgraciadamente, y por ahí hablábamos de los aspectos subjetivos o no éticos de salud, en donde no importa que haga, que tenga, ¿no? ¿Cuántos hace? Mientras más hagas, más medallitas te pones. Entonces, bueno, la pregunta es eso, ¿qué aportas? ¿En qué los mejora? Algo que no estás diciendo en tu perfil, combinación, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es esa competencia? Ese estrés internacional en donde vemos que el software, hay grandes firmas de software en India, Singapur, en donde muchas de las pruebas del software, cómo se hacen a través de robots. Y ahora viene el enemigo más grande de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, ¿qué perfil le vas a dar a la inteligencia artificial? ¿Cuál valor agregado tú puedes darle tanto al software como cómo quitarte el estrés de la inteligencia artificial que después va a tener, ¿no? Puede contestar al mismo tiempo 10 llamadas y no pasa nada. Entonces, usted tiene una vida muy interesante. Empieza digamos, esa nueva factura organizacional de las empresas que porque todos usamos el software, ¿no? La verdad es que yo me acuerdo, ya por los años que por los años 70, en donde existe el programa relativoso, la computadora, las instrucciones secretas para comunicarse con quién, con el sistema operativo, y el dueño y mayor y el que más ganaba. Es verdad. Y yo me acuerdo que ya en los 80, cuando nacieron con las PCs y tú hizo la secretaria, que siempre necesita que todo un programa, y existe el programa. Entonces, bueno, ha cambiado mucho la cultura, ha cambiado la situación, ¿sí? Yo cuando me acuerdo, había el trabajo de telefonista, eso ya no existe. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado el mundo. Y bueno, el que me faltaría comentar sería el tema de Juan Carlos, ¿verdad? Donde ahí tengo yo, vamos con corazón, desde el punto de vista económico, la informalidad es el cáncer de la sociedad, ¿eh?
Todas las teorías económicas nos muestran el pleno empleo y que el Estado, estamos perdiendo el Estado. La informalidad implica que el Estado no tiene capacidad de establecer que todos los trabajos tienen que ser conocidos. La informalidad es un vicio. ¿Por qué? Porque tú hablas de derechos abogados. Todo derecho corresponde a que una contraparte, una obligación. Como desde una sociedad tenemos obligaciones de contribuir y recibir de ellas. Queremos tener beneficios sociales, tenemos que pagar impuestos. O sea, no salimos de la nada. Y un equilibrio. Tenemos una suma cero. Si ingresas 5, gastas 5 y tienes 0. Si no tienes un déficit, aquí no tienen que pagar. Vivimos en una sociedad en donde, bueno, tienes el que paga. Los servicios sociales, alguien tiene que pagar. Y tenemos sistemas porque nos quitan un pedacito que dice, y este partito así, lo paga quién? Pues lo paga la sociedad, lo pagan nuestros impuestos. Y en ese sentido, pues, sabemos que los sistemas de salud, tristemente, no son los de Dinamarca. Tristemente, existe, y el seguro social tiene grandes deficiencias. A principios del sexenio se dice que necesitábamos 7 médicos, por cada médico que teníamos estábamos 7 adicionales, estaban multiplicados por 7 los sistemas de salud. Cuando tú hablas del resto de la población que no está en revista y el seguro social, estaba el seguro popular, ahora conocido como INSABIAS, que no sé, digan que sí o que no, que puede estar en discusión, pero bueno, al final de cuentas, había una mecánica para darle seguridad social a aquellas gentes que no estaban en un trabajo formal. Cuando una gente no está en un trabajo formal, decimos de informalidad, bueno, sabemos quiénes son informales, pues desde el médico que dice, bueno, quiero recibo el 15%. Otro nombre de recibo, ¿no? Pues, bueno, el mecánico, el que te va a arreglar el jardinero, la muchacha que te va a limpiar la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy amplio el gama de la informalidad, mucha de ella tradicionalmente no paga impuestos. Y eso genera una distorsión y un desequilibrio y una desigualdad importante en este país. ¿Sí? Cuando tú hablas de seguro de desempleo, bueno, sería maravilloso y sería todo. Pero tenemos que tener un fondeo para poder dar eso. Cuando hablamos de los modelos de seguridad o de seguro, necesitamos tener la base para poder sustentar eso. O si no, entraríamos en modelos de alto riesgo. Cuando tú hablas del problema de informalidad y educación, habría que ver precisamente la oferta laboral y la demanda. Mucha de la informalidad es voluntaria, mucha sin voluntad. Hablamos de los perfiles. ¿Qué perfiles quieren para el programador que están dando las escuelas? ¿Sabes qué? No cumplen los mínimos que se requieren para trabajar, no lo van a contratar. Yo aquí necesito alguien que opere esta máquina. Y no hay exceso de demanda en cosas que no demandan el modelo de producción. Entonces, cuando hablamos de informalidad, habría que ver esa situación. Otro punto que me llamó la atención, siendo abogado, habríamos que ver, cuando hablamos habría que ver la ley del ISSSTE, tanto la ley del Seguro Social, en donde vienen las particularidades. Y existe aquí una que ha comentado, pero opinión de excepción, y la otra es la afiliación voluntaria. ¿Sí? Que hace, no sé, no recuerdo, 2094, hace 40 años que yo sé que tú tienes, hay una afiliación voluntaria
para la seguridad social, eso quiere decir servicios médicos, no jubilación. ¿Ok? Hay otro que sí es desde el punto de vista de seguridad, pero ahora tenemos más afores. Hay que entender que todas las instituciones ahora van a regular la parte relativa con las afores. Por lo tanto, ya el Seguro Social solamente es un intermediario, como puede ser a cualquier gente. O sea, actualmente cualquier gente puede suscribir y hacer su propia afore. Respecto al mucho, los felicito por su trabajo. Espero que siga haciendo mucho trabajo, mucha investigación. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Por cuestiones de tiempo no vamos a tener sesión de preguntas y respuestas, así que, perdón. Sí, exacto, aprovechemos el networking y si tienen algún comentario, siéntense junto a ellos y les comentan directamente. Muy bien. Pues les van a entregar sus constancias. María Fernanda. Juan Carlos Robles. Gracias. Israel. Miguel. Me voy por el mío. Perfecto, para que yo no me sienta solo, pues. Ya queda mucho.